Hola profesora, nosotros somos Castillo Flores Magali, González López Emiliano, Huerta Facio, Oscar Daniel, Macedo Cruz, Irving Yuarit y Torres Uraga Saúl. Y esta es nuestra presentación de nuestro proyecto final. Bueno, como puede observar, nuestro proyecto final fue desarrollado en una hoja de Jupyter, principalmente en Python, o totalmente en Python, mejor dicho. Ocupamos las librerías de Matplotlib, PyAudio, Struct, NumPy, SciPy, del FFmpeg para ocupar Fourier, Matplotlib para plotear y Matplotlib para declararlo para usar como tkinter. Y finalmente SciPy para encontrar picos en las señales. Ok, primeramente declaramos Matplotlib como tk AAG, que esta línea nos permite mostrar las señales que posteriormente van a mostrarse. Declaramos una muestra, que es el tamaño del paquete que se va a procesar, en qué formato, en una lectura de enteros de 16 bits. Luego el canal es el número 1 y la frecuencia es la 44100. ¿Por qué esta muestra? Porque es la muestra típica en la que se graban los audios. Luego se declara P, que va a ser igual a PyAudio, y a este P se abre un stream. En el stream va a estar formado por el canal, por el formato que declaramos, la frecuencia, bueno, true en el input y true en el output. Y para frames per buffer va a ser las muestras por buffer, pues el tamaño de la muestra, ¿no? Lo, lo siguiente que vamos a hacer es crear una gráfica con dos subplots y configuramos los ejes. Bueno, aquí en esta línea se definen los subplots, se definen las X, que es para el audio un arreglo de 0 al tamaño de la muestra con saltos de 1, y para la transformada de Fourier es un espacio lineal con ceros hacia arriba con la frecuencia y hacia la derecha el tamaño de la muestra. Para las Y's lo que se va a definir es la línea para la primera gráfica se va a plotear el audio con un NP random de la muestra, lo que nos va a permitir mostrar toda la frecuencia que nosotros estamos pues, produciendo con nuestras voces. Y para la transformada de Fourier se va a mostrar de forma semilogarítmica XFFT, que es lo que se va a calcular aquí abajo, y NP random de igual manera para poder mostrar nuestra gráfica de manera correcta. Se asignan unos labels, que en nuestro caso son menos 1500 a 1500 porque no rebasamos ese volumen. O, y de largo es de 0 a la muestra. Para la otra gráfica los labels es de 1 a 5000 y se muestra la figura. Bueno, aquí tenemos f, que es el vector que vamos a ocupar para encontrar las frecuencias dominantes. Y bueno, se empieza a ejecutar nuestro algoritmo. En esta primera línea leemos los paquetes de longitud de los frames que declaramos anteriormente, convertimos los datos que se encuentran empaquetados en bytes y asignamos los datos a la curva de la variación temporal. En m-gk, la magnitud de gk, vamos a calcular la transformada de Fourier y la magnitud de la transformada de Fourier de los datos que obtuvimos anteriormente de dataIn. Ok, posteriormente a eso, en la segunda gráfica se va a agregar un límite, o sea, nada más es para que se pueda mostrar de manera correcta nuestro gráfico, y se hace un set de los datos, que es lo anteriormente calculado de la transformada de Fourier. Aquí, como se tienen que tener dos frecuencias vocálicas, bueno, dos frecuencias para formar las vocales, que no pudimos obtener correctamente, sacamos mejor un promedio que nos resuelve un poco ese problema de la confusión que hay entre la U y la I y entre la O y la E. Luego tomamos la mitad del espectro para encontrar la frecuencia dominante, y ese espectro lo que va a hacer es sacar el máximo con npmax. Y finalmente nada más tomamos el valor en esa posición. Y esa va a ser nuestra frecuencia encontrada, ffound. Aquí nosotros hicimos unos rangos que fue probando nuestras voces. Y como se puede notar, los rangos de la O y de la U se llegan a empalmar con la E y con la I. Entonces para eso se crea bueno, un promedio. En este caso, este es el triángulo vocálico, donde se puede observar que los casos de la I y la I y la O y la E y la U se confunden, que es esto que se ve aquí. Entonces se tiene que crear
otra frecuencia o encontrar otro pico, pero no lo pudimos hacer correctamente, por lo que tenemos esto de promedio. Y bueno, vamos a empezar a correr nuestro programa. Ok, ya lo tenemos. Lo que nos va a aparecer es cuando se encuentra una vocal. Ahora, vamos a proceder a decirlas uno por uno. A, E, E, I, O, U, U. Ok, ahora mi compañero Yorit. A, E, I, O, U, Ok, Magali. A, E, I, O, U, Saúl. A, E, I, O, U, Y finalmente Oscar. A, E, I, O, U. Bueno, como se puede observar claramente, no funciona para todos de la misma manera. La mayoría de los casos reconoce tres vocales y en mi caso reconoce las cinco, perdón. Y esto es por la diferente calibración que se hace. Ok, bueno, ahora finalmente terminaremos con las muestras que usted nos proporciona. E, E, A, I, O, U, U, O, E, A, I. Como puede ver, igual funcionan y como los audios tienen un poco de ruido, pues llegan a mostrar otras vocales también, pero en general funciona de una manera correcta y consideramos que funciona más de un 50% bien. Este tipo de problemas se tienen o se podrían enfocar a la inteligencia artificial como lo son con otras este tipo de librerías como es el reconocimiento de voz de Google, o se podrían enfocar a problemas como de reconocimiento de patrones como lo podría ser una máquina de soporte vectorial o con otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial como lo podrían ser redes neuronales o incluso otros algoritmos pues, no tan poderosos como un KNN. En este caso, pues aquí se puede ver cómo se tendrían como las diferentes muestras y pues con un poco de entrenamiento y redes neuronales se podría lograr esa separación de las voces. Ok, y eso sería como un trabajo a realizar. El que nosotros hicimos realmente es como muy básico y ocupando como los fundamentos que se nos proporcionaron en clase. Entonces, creo que para haber hecho eso es un trabajo que cumple bien, ya que la mayoría de los casos, o en un 60, casi 70% de los casos, dependiendo de la calibración, funciona de manera correcta. Y bueno, eso sería todo, maestra.